Yo les comento un poquito algunos rasgos de lo que obviamente me tocó vivir como seminarista, todavía o al principio de mi vida sacerdotal. Es decir, resulta que el Colegio Lombardo es un colegio muy importante en Roma, porque es el de la zona de Milán. Y la zona de Milán, pues es la zona, religiosamente hablando, más importante de Italia. Antiguamente llegaban a tener 100 ordenaciones por año. Actualmente ha disminuido lamentablemente. Pero de esa sede, fue uno que se apellidaba Montini, arzobispo, que precisamente el 12 de noviembre del año pasado fue canonizado por el Santo Padre y que después tomó el nombre precisamente de Paulo VI. Con nuestro patrono, el patrono de Signis es Monseñor Romero. A nivel internacional, que también canonizado en el mismo evento. Óscar Romero fue uno de los 7 canonizados ese día. Así es. El primero fue el Papa y obviamente el arzobispo Óscar Romero fue el segundo. Ahí estuvimos y nos prestaron, estuvimos con los hermanos de Óscar Romero. Qué bueno. Entonces les digo porque hago mención de él, sobre todo ahora que acaba de ser canonizado, porque ellos eran dueños de 6 hectáreas en una zona de Roma, pues que en ese momento estaba un poquito más hacia las afueras, que se llama Monteverde. Y el colegio que tenía el Colegio Lombardo, el edificio, está exactamente frente a Santa María la Mayor. Los que han ido a Roma, pues más o menos lo ubican, pero obviamente pues en el centro. Eso tiene muchas comodidades porque la Universidad Gregoriana y varias otras, el Angelicum de los dominicos y varias otras, están bastante en el centro. Entonces tiene una grande ventaja porque obviamente pues los alumnos se pueden ir hasta a pie, por decir así, ¿no? En cambio, Monteverde tiene la desventaja de que se necesitan medios de comunicación. Pero los consejeros pues del cardenal Montini de Milán le aconsejaron que en lugar de vender ese edificio antiguo que está frente a Santa María la Mayor, mejor lo repararan y volvieran a ese edificio. Y fue una decisión, yo creo, muy inteligente para ellos, porque rentaron toda la parte de planta baja y de primera parte, y entiendo que con lo que obtienen de esas rentas, pues se apoyan económicamente bastante para mantener el colegio. Una cosa muy curiosa, yo en ese momento estaba en Roma, en el Colegio Pío Latino que tenían los padres jesuitas, que fíjense qué curioso, el Pío Latino de mi época tenía como 180 alumnos de toda América Latina, Y después vendieron ese edificio los padres jesuitas y se quedaron con uno de 72 habitaciones. Pues bueno, cada quien, ¿verdad? Yo no sé cómo estuvo su mecanismo de pensamiento, porque les digo una cosa, el Colegio Mexicano tiene 140 habitaciones, o sea, solo para un país. En cambio, los jesuitas para toda América Latina, de haber tenido uno con 270 habitaciones, se redujeron uno de 72, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Entonces, otro pequeño detalle, cuando estábamos en el Colegio Pío Latino, resulta que nos tocó, fíjense qué providencia de Dios, yo llegué exactamente en el 62, que uno que sí me imaginaba, porque a mí mi obispo me dijo, ahora que te vienes de Estados Unidos, te traes todos tus triques porque ya no vas a volver. Ah, bueno, pues ya no vas a volver, ¿no? Y era porque me mandaban a Roma. Yo estaba en Montezuma Seminary, que se llamaba allá que el Montezuma, donde éramos nada menos que 420 seminaristas mexicanos. Fíjense nomás, Montezuma, a 9 horas de la frontera con México,
en Las Vegas, pero no Nevada, sino en Las Vegas, Nuevo México. Por ahí alguno dice que se equivocó y fue a dar a Las Vegas, Nevada, pero bueno, decía que era por equivocación. Bueno, entonces tampoco fue por, que digo, un viaje y 2 mandados. Entonces, le digo porque tuvimos, mientras reparaban el Colegio Lombardo, todo el colegio, los alumnos, que eran cerca de 90, se vinieron a vivir con nosotros. De manera que entonces ahorita hay algunos pues señores cardenales que están en la curia romana, con de los puestos más importantes, y pues que nos conocimos de seminarista. Les pongo un ejemplo, Ravasi. No sé si han conocido a Ravasi, que intelectualmente es el encargado de cultura de toda la iglesia, de todo el mundo. Inteligentísimo. Pero pues cuando yo llego, me dice, como comprenderán, ¿no?, ¿cómo estás, Emilio? Y yo, ¿cómo estás, Giancarlo? Pues porque nos conocimos de seminaristas, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos convino porque tuvimos esa interrelación con el Papa. Y otro detallito, en 1963 el Colegio Lombardo ya se había venido a vivir con nosotros. Hay una norma de que el cardenal de Milán, el último lugar que visita antes de entrar al cónclave es el Colegio Lombardo. Entonces tuvimos al cardenal Montini, que de allí se fue al cónclave, donde fue elegido como Pablo VI. ¿Verdad? Así es un recuerdo muy bonito, pero bueno, adicional, ¿no? Entonces, el señor cardenal Garibi, primer cardenal mexicano que fue creado en 1958 como primer cardenal mexicano, el señor cardenal Garibi se puso listo, dirían los jóvenes modernos, se puso buzo, y pues habló con Montini y logró quedarse con esas hectáreas que tenían en previsión de hacer el nuevo Colegio Lombardo. Entonces se quedaron con eso, e incluso él decía que el cardenal Montini le había conseguido el préstamo para pues poderlo pagar y después ya irlo pagando paulatinamente en el Banco Ambrosiano. Ustedes saben que en Milán hay 2 santos importantísimos, San Ambrosio de Milán y San Carlos Borromeo. Son los 2 grandes santos cuyos escritos y cuya influencia pues permea toda la Iglesia Católica, ¿verdad? San Ambrosio y San San Ambrosio de Milán se suele llamar, porque no le ponen apellido sino el lugar de origen. Y Carlos Borromeo sí, porque Borromeo era una familia sumamente poderosa, y entonces él era de esa familia pues de alcurnia y de poder económico, pero él pues se metió y lo hizo un arzobispo y vivió una vida muy santa. Son los 2 grandes santos muy conocidos, ¿verdad? Muy conocidos. Entonces les digo porque le consiguieron el préstamo, los obispos mexicanos se lo compraron a los obispos de la Lombardía, como se llama la zona aquella norte, de donde la cabecera es Milán. Allá estuvieron y entonces se empezó a edificar el colegio. Uno de los grandes apoyos fue un señor que en ese momento vivía, don Carlos Trullet. Los viejos a poco lo conocemos acá como Carlos y yo, ¿verdad? Era nuestro tocayo, tú también, que como decía el rancherito, era persona de mucha suposición, ¿verdad? Decía el rancherito. Él hizo las brisas de Acapulco, era su gran fraccionamiento, don Carlos. Y 2 de sus hijos se mataron en un avión viniendo precisamente de Acapulco, pero bueno, pero don Carlos fue muy generoso en apoyar el Colegio Mexicano. Lo cito porque él asistía a las juntas, a mí me consta, porque el señor Garibi, bueno, teníamos mucha relación con el señor Garibi, por otros motivos, ¿verdad? Por otros motivos. Entonces, él era un amigo, su más grande amigo del señor Garibi era un párroco de Aguascalientes. ¡Ay, qué padre! El señor cura Tiscareño. Yo así conocí al señor Garibi. Y bueno, y el señor cura Tiscareño, su hermano estaba casado con una tía mía, así es que teníamos mucho bueno. Entonces, les digo porque se empezó a edificar el colegio, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y me tocó en 1967 el cardenal Gabriel Garrone, de origen francés, que estaba al frente de todo lo que era colegios y universidades católicas,
¿verdad? Bendijo el Colegio Mexicano. Yo fui testigo de esa bendición, porque ya tenías varios años de estar en Roma. Bendito sea Dios, me tocó estar 9 años en Roma, y los 2 últimos los hice en el Colegio Mexicano, ¿verdad? Por eso verán que soy el primer exalumno nombrado obispo por el Santo Padre, porque fui nombrado para estas jóvenes que todavía no tenían permiso de circulación en el 83, ¿verdad? Aquí como estas chiquillas que han hablado, ¿verdad? En el 83 fui nombrado obispo de Tijuana, donde estuve 12 años, ¿eh? Entonces les digo, el colegio pues se fue estructurando, bendito sea Dios, en el 67 se inaugura. La idea me parece a mí genial, y les voy a explicar por qué es importantísimo ir a Roma. Yo pongo siempre un ejemplo. Hay otras universidades sumamente prestigiadas. Voy a poner un ejemplo: la Universidad de Navarra, que tiene muchísimo prestigio, que es aquí, ¿verdad?, del equipo. Entonces, resulta que es una universidad prestigiadísima. Pero yo le voy a decir una cosa: en Navarra, pues es una universidad, ¿verdad? Imagínense, en Roma, el que es enviado a estudiar a Roma tiene la posibilidad de asistir a 23 diferentes universidades, que entre todas tienen 15.500 alumnos. De los 5 continentes. Haga de cuenta, de los 5 continentes. Entonces, eso te da una perspectiva, ¿verdad? Porque lo mismo tiene instancias de la gregoriana, de los jesuitas, que de la urbaniana, que la otra de Santo Tomás, de los dominicos, salesiana, ayer que celebrábamos su fiesta, ¿verdad? O sea, hay esa visión de conjunto. Luego otra cosa, obviamente innegable, la presencia del Papa, ¿verdad? Imagínense eso de que cada 8 días sin audiencia ni nada, tú vas tranquilamente y puedes rezar el Ángelus con el Papa, ahí nomás porque estás en la plaza de San Pedro. Es una experiencia bonita, ¿no? Que para muchos turistas es la única. Vimos al Papa, pues sí, allá en la ventanita, ¿no? ¿Verdad? O sea, y allí pues lo pueden hacer cada 8 días, y si quieren audiencia todos los miércoles. Entonces se fijan, o sea, la presencia del Santo Padre, la presencia de lo que se llama dicasterios de la Curia Romana. Los dicasterios de la Curia Romana son lo que aquí en México llamamos equivalente secretarías de Estado del Presidente de la República. Entonces están los dicasterios, por decir así, dicasterio de los obispos. Hay 4.500 obispos en todo el mundo. Hay un cardenal actualmente, el cardenal que antes estaba en Quebec, en Montreal, que es obviamente canadiense, está en este momento al frente hay otro cardenal al frente de todas las universidades católicas, otro al frente de los millones de religiosos que hay en el mundo. O sea, ¿te imaginas lo que significa eso que se llama dicasterios de la Curia Romana? Que si quieres, pues vas y los visitas, ¿no? Como cuando uno va a Roma, pues que tengo un asunto con de religiosos, tengo un asunto con el de obispos, tengo un asunto con el de trabajo. Ahí están todos, pues, dicasterios de la Curia Romana. Luego Roma tiene otra ventaja, los sínodos. Acaba de pasar el sínodo para los jóvenes. Imagínense, de pronto tienes ahí 400 o 450 obispos de todo el mundo que están ahí un mes, ¿verdad? Y que lógicamente muchos de ellos se hospedan en los colegios. Por ejemplo, los mexicanos, pues cuando van, pues obviamente se hospedan en nuestro colegio, ¿no? Porque pues están ahí pues más en familia, ¿no? Entonces los sacerdotes que están preparándose, pues los ven, platican, les dan conferencias. Luego todos los sábados hay una misa en el colegio. Se suele invitar a personas diferentes. Entonces fíjense qué bonito, pues que vino a celebrar el cardenal, qué sé yo, que está en propagación de la fe, que está en ¿sabe cuántos países? O sea, ¿verdad? Todo eso. Hay otro dato que a mí me impresiona, a poco divago un poquito, pero al cabo todo sirve. Y yo les voy a decir una cosa porque tengo mucha amistad con el que está de nuncio en Ginebra. Y una cosa que uno no percibe tanto, el nuncio en Ginebra no es el nuncio de Suiza, es el nuncio ante Naciones Unidas. Porque el de Ginebra es ante Naciones Unidas, el de Berna es ante Suiza. Entonces él me dice un dato que es muy bonito, bueno, él dice una cosa muy simpática, dice: lo que se cocina en Ginebra
es lo que almuerzan en Nueva York. Interesantísima la frase, ¿verdad? Lo que se cocina en Ginebra, él dice que hay cerca de 30,000 gentes en Ginebra, porque Naciones Unidas tiene 196 países trabajando. 196 países, entonces Ginebra es un epicentro importantísimo, Ginebra, ¿verdad? Bueno, pues yo nomás les agrego esto que ya lo hemos comentado. De esos 196 países, queridos amigos, 186 reconocen, respetan y tienen relaciones diplomáticas con el Papa Francisco. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Solo 10 países no tienen relación, pero todo lo demás, imagínense nomás, 186 países se le cuadran a Francisco. Pues un día una viejita me decía, oiga, ya la capilla que voy a misa de 7 de la mañana, ya va menos gente. Dice que la iglesia se está acabando, se imaginan puras viejitas, ¿no? No se apure, no se apure. Mire, al Papa Francisco ya nomás le quedan 1.350 millones de personas. Ese es el dato que me dieron en el Vaticano de actualmente los que se profesan católicos en todo el mundo. 1.350 millones. Les digo para que nos demos una idea de lo que es la Iglesia Católica, ¿verdad? Porque a veces la Iglesia Católica la vemos pues un poquito centrada en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, y pues la Iglesia Católica, ¿verdad? Como que un poquito más, ¿no es cierto? Un poquito más. Y por eso me gustaba lo que dijeron los jóvenes que fueron a Panamá, ¿verdad? Porque es una mirada de conjunto que a ustedes como jóvenes les hace mucho bien, porque uno pues oye de pronto, ¿verdad? Que la iglesia, y luego de pronto te das cuenta, oye, este es de Filipinas, este es de Japón, y este es de... y son católicos, igual que nosotros, que tenemos una tradición enorme, ¿verdad? Aquí en México. Entonces eso hace mucho bien. Entonces, por eso les digo, Roma es una experiencia inigualable, que es a donde yo voy. Es una experiencia inigualable. ¿Por qué? Pues porque lo que se concentra en Roma, por razón naturalmente de los siglos que ha vivido allí, el epicentro del gobierno de la Iglesia Católica, con todas las vicisitudes que ha tenido, ¿verdad? También se fue por allá a Aviñón, que aunque sí es tierra de mi papá, pero bueno, es mejor que esté en Roma, ¿no? ¿Verdad? Como Santa Catalina le decía al Papa, ¿no? Bueno, entonces les digo, todo esto constituye el contexto de Roma, y por eso es importantísimo el Colegio Mexicano en Roma, ¿me entienden? En Roma, por toda la visión que se tiene. Luego imagínense, ahí están todas las casas generalicias. Imagínense nomás lo que significan las casas generalicias. Ordinariamente pues suele ser lo bastante apreciable de cada instituto que está al frente, ¿no? ¿Verdad? Yo muchas veces fui allá, ¿verdad? A la casa de Bruno Bozzi, ¿verdad? Y bueno, pues así, y con los padres legionarios, íbamos a cada rato, porque fíjense, los padres legionarios durante el concilio hospedaron obispos, y mi obispo estaba ahí. Y como estaba muy cerquita del Colegio Pío Latino, pues íbamos todas las tardes a ver cómo estaba el obispo, pero digo, imagínense lo que eso significa para la visión del conjunto de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, todas esas ventajas se vieron, se previeron, se logró el préstamo, se hizo el colegio, se bendijo, como les digo, a través del cardenal Garrone, allí afuera del colegio, en el jardín, digo, afuera del edificio del colegio, han puesto dos estatuas de bronce, una del Papa Montini, Pablo VI, que fue el que pues favoreció, y otra del cardenal Garibi, que me parece muy bonito que se hayan puesto esas dos como un homenaje de gratitud, porque fueron dos, ¿verdad?, pues el cardenal Garibi, desde sus posibilidades como mexicano, como líder, diríamos, de los obispos mexicanos, para que se edificara el colegio, ¿verdad? Y el Santo Padre, pues, facilitando y favoreciendo tanto el terreno como el préstamo, y después, naturalmente, ya era Papa cuando fue bendecido por el cardenal Garrone. El cardenal Montini, acuérdense que empezó su gobierno en el 1963, y murió en 1978. O sea, 15 años y fracción
duró al frente de la Iglesia Católica, ¿verdad? El cardenal Montini, que tomó el nombre de Pablo VI y que, como ya decíamos, acaba de ser canonizado el 12 de noviembre del año pasado. Entonces, el Colegio Mexicano, pues, reúne una serie de circunstancias por estar en Roma que son inigualables, Y entonces, por eso, pues, nosotros, yo como gratitud al colegio, yo regresé del Colegio Mexicano. Yo presenté la primera tesis que se defendía ante los padres dominicos como alumno del Colegio Mexicano. Entonces, la primera tesis que defendió en teología moral, pues fue defendida por un servidor en el 71, que fue cuando yo terminé y ya me regresaron a trabajar en mi diócesis, como regresamos siempre todos los sacerdotes que somos enviados a Roma, ¿verdad? Nos manda el obispo y regresamos a trabajar en nuestra propia diócesis, excepto algunos que por circunstancias pues les piden que se queden en Roma o que vayan a Colombia porque está ahí la sede de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, bueno, pero ya son excepciones. Ordinariamente el obispo manda y tú regresas a tu propia diócesis, que fue mi caso, ¿verdad? Que fue mi caso. Entonces, todo esto pues ha ayudado muchísimo, como decíamos ahí, imagínense, más de 2.200 sacerdotes, porque hay que pensar que son mexicanos, y que son enviados por su obispo. Nosotros no, o sea, nosotros al que dicen, este es Pedro que va a ir, este es Juan que va a ir, nosotros no intervenimos para nada, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Lo que mandan es la fruta que acogemos, ¿verdad?